Hola, bienvenido a Entre Páginas y Pantallas. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, mi persona, Maciel, y mi compañero Josué te estaremos explicando un poco sobre la obra Los límites de la interpretación de Humberto Eco. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Josué y como mencionó mi compañera anteriormente, hoy les venimos a hablar sobre el libro de Humberto Eco, Los límites de la interpretación. Yo estaré abordando lo que sería la introducción del libro y mi compañera posteriormente estaría abordando el primer capítulo. Bueno, para comenzar, ¿qué significa interpretación? La interpretación se refiere al proceso mediante el cual se otorga significado a un texto o a cualquier otra forma de comunicación. La interpretación no es solo un proceso objetivo, sino que también está influenciado por las experiencias, la cultura, las creencias y los prejuicios del intérprete. Bueno, aclarando el significado de la interpretación, continuaremos con lo que sería una pequeña historia que nos viene en el texto, la cual trata sobre un esclavo indio, el cual es enviado con una cesta que contenía higos y una carta. Resulta que el esclavo durante el camino se come una gran parte de los higos, llegando así con la persona a la cual iban dirigida este cargamento de higos y le entrega la carta y los higos. Esta persona al leer la carta se da cuenta que no vienen los higos mencionados en la carta y acusa así al esclavo. Y el esclavo niega completamente haberse comido los higos y maldice la carta. Después de esto, el amo vuelve a enviar al esclavo con una carga igual de higos y con una carta que decía la cantidad exacta de higos que debían entregarse. Resulta que otra vez el esclavo se vuelve a comer los higos, pero esta vez, antes de comerse los higos, el esclavo esconde la carta bajo una piedra, para que así no lo pudieran acusar de nuevo. Y bueno, resulta que esto no sirvió de nada, ya que después de entregar los higos, nuevamente fue acusado de comerse una parte de los higos. Y esta vez el esclavo admite que haberse comido los higos. ¿Y qué ha sorprendido por la divinidad que tiene la carta? O un simple papel de poder acusarlos si no lo vio o si no fue visto. Bueno, arrepentido de esto, el esclavo promete que hará sus futuros encargos con la mayor fidelidad. Bueno, y esta fue la pequeña historia que la verdad me pareció muy interesante. Y pensar el hecho que en algún tiempo, cuando se venía introduciendo lo que era el papel y libros y todo eso, lo extraño que debió ser para muchas personas ver cómo entre algunas personas se comunicaban por medio de estos, ya sea de libros, hojas o todos estos tipos de herramientas. Puede que haya sido algo muy similar como a lo que debió pasar con las personas un poco mayores en la invención de los teléfonos celulares y aparatos inteligentes, ver cómo se comunican las personas por medio de esto. Y ahora es un poco más normal que todas las personas, incluso los adultos mayores y todo, lo usen, pero pensando en ese hecho, sí, sí es un poco extraño pensar cómo habría sido eso, cómo lo interpretaría uno ver a alguien comunicándose con un simple papel. Y continuando con esto, también el texto menciona una pequeña parte de este tema, que fue los americanos recién descubrieron los textos, les costaba creer que alguien pudiera comunicarse mediante un papel. Difícilmente asimilaban que un papel tuviera la capacidad de hablar o de poder transmitir algo. Y bueno, continuando con el tema, y ahora vamos a ver lo que son las palabras sin categoremáticas. Primeramente, ¿qué son las palabras sin categoremáticas? Ok, las palabras sin categoremáticas son palabras que por sí solas no tienen ningún significado definido. Mencionando los siguientes ejemplos, como cuando decimos arriba, arriba por sí sola no tiene un significado definido.
ocuparíamos de una palabra categoremática para que esto cobrara sentido. Porque si decimos solo arriba, eh, no, no tiene sentido en sí. Tendríamos que decir arriba de qué, o abajo de qué, o antes de qué, especificar, como mencioné anteriormente, con una palabra categoremática para que logre cobrar sentido. Ok, de acuerdo con el texto, John Wilkins demuestra que en la interpretación de los términos incategoremáticos debemos seguir ciertas direcciones. Aunque el mundo fuera un laberinto, no podemos atravesarlo sin respetar ciertos recorridos obligatorios. Las palabras incategoremáticas, aunque no tengan sentido por sí solas, son demasiado importantes para la interpretación. Bueno, continuando con el siguiente tema, las interpretaciones tienen límites. Hay que plantearnos esa pregunta. Y sí, las interpretaciones tienen un límite y siempre van a tener algo que no nos van a poder decir. En el texto se nos menciona que un texto flota en el vacío de un espacio potencialmente infinito del contexto, del lugar o de la persona que lea y muchas cosas que pueden hacer que un texto le pueda... Ok, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Las interpretaciones tienen algún límite? Y si es así, ¿cuáles son sus límites? Referente a esto, en el libro se nos menciona que en un texto flotan en el vacío de un espacio potencialmente infinito de interpretaciones. Esto quiere decir que a un texto se le pueden dar muchas interpretaciones de distintas formas, dependiendo del lugar, del contexto, de la persona que lo lea, y muchas cosas que hacen que un texto se pueda interpretar de diferentes maneras. Pero esto no quiere decir que un texto sea o tenga interpretaciones infinitas. Siempre va a haber algo que un texto no nos pueda decir. Para esto vamos a tomar como ejemplo la carta que llevaba el esclavo. No tendría sentido que una carta que mencionara los higos, bueno, mencionara una cantidad de higos, una cesta, y vamos a tomar como ejemplo la carta que llevaba el esclavo. No tendría sentido que una carta que habla de higos se le dé una interpretación, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte murió en mayo de 1821. O sea, no tendría sentido que algo que está hablando específicamente de higos, de una cesta, de una entrega, se le dé una interpretación que ni el caso. Por esto es que se dice que un texto siempre va a haber algo que no nos puede decir. Como mencioné, se le pueden dar demasiadas interpretaciones, pero no infinitas. Siguiendo cuanto esto mismo que acabo de decir, en el libro se nos menciona que aunque un mensaje se puede interpretar de muchas formas y se le puede dar tantos significados, tantas interpretaciones y todo, no se tiene el derecho de decir que tal mensaje puede significar cualquier cosa, porque no es así. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme, y a continuación mi compañera les estará hablando sobre el primer capítulo. A continuación les leeré los siguientes anunciados del capítulo 1. En las últimas décadas se ha afirmado un cambio de paradigma respecto a las discusiones críticas procedentes. Humberto Eco se refiere a que en las últimas décadas ha habido un gran cambio a la hora de abordar la crítica literaria y cultural, ya que según Eco, en las últimas décadas hay una perspectiva más abierta, donde todas las interpretaciones son válidas, ya que muchas veces influye el contexto social, político y cultural. 2. El acerto subyacente es cada una de esas tendencias en que el funcionamiento de un texto, no verbal también, se explica tomando en consideración, además o en vez del momento generativo, el papel desempeñado por el destinatario en su comprensión, actualización e interpretación, así como la manera en la que el texto mismo prevé esta participación. Según esto, el texto no puede ser únicamente comprendido a partir de las intenciones del autor, sino
que el papel activo del lector es fundamental para su comprensión. Eco sostiene que el lector no es un receptor pasivo. La interpretación es fundamental para la comprensión de cualquier texto. Sin embargo, existe un límite, y es aquí donde se encuentra la idea de la doble intención. Para Humberto Eco, la doble intención en la interpretación se refiere a la presencia de múltiples significados o sentidos en un texto, los cuales pueden incluso llegar a ser vistos de forma contradictoria. Según Eco, la doble intención produce un lenguaje en un sistema complejo y ambiguo. Además, él afirma que los textos literarios suelen ser especialmente propensos a la doble intención, ya que utilizan recursos como ironía, sarcasmo o paradoja, que pueden generar múltiples niveles de significado. Sin embargo, la presencia de la doble intención no significa que los textos sean completamente indeterminados o su significado sea subjetivo. Por el contrario, Eco sostenía que la doble intención en la interpretación es un inicio de complejidad y riqueza para los textos, ya que los lectores pueden acercarse a una interpretación más precisa a través de la reflexión de la crítica y la contextualización del texto. Hola, soy el coronel de la obra El coronel no tiene quien la escriba de Gabriel García Márquez. Y con mi historia te voy a dar un ejemplo sobre la interpretación. En mi historia soy un coronel retirado que espera una pensión que nunca llega. Muchos interpretan esta obra con doble intención, ya que juega un papel importante la relación del gobierno y el sistema político en la vida de los ciudadanos. Por un lado, la crítica habla en mi historia como la corrupción y la ineficacia del gobierno, que no cumple con su responsabilidad de brindar protección y bienestar a los ciudadanos, mientras que otras personas lo interpretan como una obra de reflexión sobre la importancia de la paciencia, la perseverancia y seguir adelante a pesar de las dificultades y adversidades. Cada persona, según su experiencia y conocimiento, criticará mi obra de manera distinta. Espero que te haya quedado más clara la interpretación. Ahora te hablaré de los 3 tipos de intenciones que pueden estar presentes en cualquier acto comunicativo. 1. La intención del autor. La intención del autor se refiere a la idea original que tuvo el autor al crear el texto. Por ejemplo, si un autor escribe una novela histórica sobre la Revolución Francesa, su posible intención será ofrecer una crítica sobre este periodo histórico. Sin embargo, puede que el texto tenga un impacto diferente según el público que lo lea debido a la diversidad de contextos culturales. Intención del texto. La intención del texto se refiere a las posibles interpretaciones que se pueden deducir a partir del mismo. Por ejemplo, si en una novela aparece un personaje vestido de blanco, el color podría tener una intención simbólica relacionada con la pureza, la inocencia o la paz. Esta intención puede ser analizada a partir de las características del texto mismo, como el uso del lenguaje o la estructura narrativa. 3. Intención del receptor. La intención del receptor se refiere a la interpretación subjetiva que hace el lector del texto, el cual puede estar influenciado en un contexto sociocultural y por su propia experiencia. Por ejemplo, una novela que presenta a un personaje femenino que busca la igualdad de género puede ser interpretado de diferentes maneras según cada lector. En resumen, la intención del autor del texto y el receptor son importantes a la hora de comprender la complejidad del proceso interpretativo. Cada una de esas intenciones puede influir en la interpretación del texto y es importante tenerla siempre en cuenta a la hora de analizar cualquier acto comunicativo. El sentido literal de la interpretación de los textos. Según Eco, el sentido literal es importante porque es la base para cualquier interpretación. Sin embargo, si el lector no entiende el significado literal de las palabras y las frases que componen el texto, es difícil que pueda llegar a comprender las posibles interpretaciones simbólicas, metafóricas o alegóricas que pueda contener. Eco también señala que el sentido literal no siempre es suficiente para entender el significado completo de un texto. El lenguaje humano es complejo y ambiguo. Utiliza palabras y expresiones con significados múltiples que puedan tener diferentes connotaciones según el contexto. Por ejemplo, si yo digo me quiero comer el mundo de un solo bocado, me estoy refiriendo a comerme el mundo o a que puedo lograr todas las cosas que me propongo.
Esa sería una palabra con doble significado que se puede interpretar según el contexto histórico, cultural o social en el que me encuentro. Por lo tanto, la interpretación de un texto no puede basarse únicamente en el sentido literal de las palabras, sino que se deben de considerar otros factores. En resumen, Humberto Eco defiende la importancia del sentido literal en la interpretación de los textos, pero señala que no será suficiente a la hora de comprender el significado completo del mismo. Humberto Eco nos dice que existen dos tipos de lectores, el semántico y el crítico. El semántico es aquel que se enfoca principalmente en el significado literal de las palabras y frases que componen el texto. Este tipo de lector busca comprender el texto a partir del significado más obvio y superficial, mientras que el lector crítico es aquel que se enfoca en la interpretación del texto en un sentido más amplio. Este tipo de lector busca comprender el texto a partir del contexto cultural, histórico y social, así como las intenciones del autor y el texto mismo. Interpretación y conjetura. La interpretación es una actividad que implica analizar el texto y extraer su significado. La interpretación se basa en la información explícita y los hechos que se presentan en el texto, así como el conocimiento previo del lector sobre el tema que se está tratando. Por otro lado, la conjetura es una actividad que implica hacer suposiciones o inferencias sobre el texto que va más allá de lo que está explícitamente en él. La conjetura implica llegar a conclusiones basadas en la información implícita que sugiere el texto, pero que no se presenta de manera clara y explícita. Bueno, estos son algunos de los puntos que sentimos que son relevantes Sobre la introducción y el primer capítulo del libro, Los límites de la interpretación. de Humberto Eco. Esperamos si les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Y por último, queremos mandarle un saludito a nuestro querido profe, don Gerardo. See you later. My friend. Relevante. Sobre la introducción de... ¡No! No. No les haya gustado. Estaba... ¡No! Ya. No.